En la madrugada del 1 de enero de 1994, llevaron de emergencia a una joven de 18 años. Ella estaba desnuda, envuelta en una sábana y tenía restos de arena, hojas secas y pasto en el cuerpo, como si arrastraron su cuerpo por el suelo. La joven ingresó a la clínica del Caribe en Colombia y allí anunciaron que su estado era crítico. Por lo que dijeron los médicos, a ella la golpearon, abusaron y también recibió un disparo en la cabeza. La escena fue desgarradora. Al hospital llegó el padre de la mujer y se encontró con la persona que llevó a su hija hasta emergencias. Este hombre era el padre del novio de la joven. Pero la gran pregunta era, ¿dónde estaba el novio? El caso de hoy es el de Nancy Mestre, una joven de solo 18 años que permaneció en coma cuando la llevaron de emergencias y lastimosamente, debido a las complicaciones de sus heridas, falleció 8 días después. Su familia, además de sentir un profundo dolor por la pérdida de su hija, también se hundió en una confusión enorme. Necesitaban saber qué pasó con ella. Quédense conmigo hasta el final porque la historia que les tengo hoy tiene muchos giros importantes y una revelación sorprendente. Nancy Mestre nació el 5 de mayo de 1975 en Barranquilla, Colombia. Era la hija menor de Martín y Nancy Mestre y tenía un hermano mayor que se llamaba como su padre, Martín Jr. Es bastante peculiar porque los papás decidieron ponerles sus mismos nombres a sus hijos. Desde pequeña Nancy fue una joven alegre y estudiosa, con grandes aspiraciones. Su sueño era estudiar Derecho Internacional y Diplomacia y deseaba mudarse a Estados Unidos para continuar su educación. A lo largo de su vida, Nancy fue conocida por su pasión por la lectura y su dedicación a los estudios. Su familia siempre apoyó sus sueños y aspiraciones. En diciembre de 1993, Nancy llegó con la noticia de que había pasado el examen TOEFL. Una prueba muy importante ya que es un requisito común para las admisiones universitarias en Estados Unidos y otros países de habla inglesa. Ella estaba muy feliz y estaba anunciando a los 4 vientos que gracias a que pasó el examen se iba a ir a los Estados Unidos. Su familia celebró este logro con ella, pero ella quiso celebrar también con una persona muy especial, su novio, Jaime Sade, un barranquillero de ascendencia árabe. No hay información sobre la fecha exacta en la que se hicieron novios Nancy y Jaime, ni dónde se conocieron, pero sí se sabe que era una relación reciente y que llevaban algo así como 2 meses nada más. Otro dato importante es que Jaime tenía en ese entonces alrededor de 10 años más que ella, pero los papás no sabían sobre esto. Martín, el papá de Nancy, dijo que solo llegó a verlo 1 o 2 veces. Nancy le pidió permiso a sus padres para pasar el año nuevo con él y sus amigos. Su mamá no vio problema alguno porque se lo merecía. Estudió mucho, pasó una prueba muy importante, era una buena hija. A su papá le costó más aceptar que saliera de noche, pero finalmente accedió con una condición, que podía salir, pero solo hasta las 3 de la madrugada. Lastimosamente, Nancy nunca más volvió a su casa. Cuando llegó el año nuevo de 1994, Nancy estaba esperando a su novio que debía pasar a buscarla para salir a festejar. Alrededor de la 1 de la madrugada, Jaime se presentó a su casa a bordo de una camioneta Chevrolet 1500, modelo 93, de color blanco y negro. Esa noche, el que iba conduciendo era el mejor amigo de Jaime, Víctor Tuirán Quintero. Antes de que se retiraran, el papá de Nancy le pidió a Jaime que cuidara de su hija y que por favor volvieran antes de las 3 de la madrugada. Ese mismo día, pero a las 6 de la mañana, Martín Mestre despertó con un mal presentimiento. Sintió algo feo y pensó inmediatamente en su hija. Fue a buscarla a su habitación, pero nunca llegó. Al no encontrarla en la casa, su primera reacción fue la de salir a buscarla. Fue a preguntar a la casa del mejor amigo y este le dijo que ellos fueron a la discoteca Baja Beach. Martín fue a la discoteca donde su hija pasó Año Nuevo con unos amigos y su novio, pero al llegar tampoco encontró a su hija. Solo le quedó un lugar por visitar y allí se dirigió. Martín Mestre fue a la casa de Jaime Sade y al llegar se encontró con la señora Emilia, mamá de Jaime, limpiando el piso. Esta parte es muy fuerte porque cuando el papá llegó a esta casa, dijo que estaba muy oscuro y que el piso estaba todo baboso.
Él en ese momento no se dio cuenta, pero ya después se enteró de que lo que estaba limpiando Emilia era la sangre de su hija. Cuando Martín se presentó en la casa y le dijo a la señora que él era el padre de Nancy, la novia de Jaime, la mamá se puso muy nerviosa y solo pudo decirle que su hija tuvo un pequeño accidente. En la habitación de Jaime todo era sangre. Por las paredes, por el piso, algo terrible pasó allí. Emilia le dijo que su marido llevó a su hija a la clínica del Caribe. Y ya en ese lugar, el papá de Jaime, Alberto Sade, le dijo que Nancy se quiso quitar la vida de un disparo. Pero en este punto de la historia ya hay un montón de preguntas que me vienen a la cabeza. ¿Por qué Nancy estaba desnuda cuando la llevaron al hospital? ¿Qué tuvo que pasar para que de estar tan contenta por saber que iba a poder viajar a Estados Unidos se quitaría la vida? ¿Por qué tiene rastros de arena en el cuerpo? Y la pregunta más importante de todas, ¿dónde estaba el hombre que debía asegurarse de que Nancy estuviera cuidada y protegida esa noche? ¿Dónde estaba Jaime Sade? La historia de autoeliminación fue rápidamente descartada. Era una idea que no le cerró a nadie. Más todavía cuando comenzó la investigación y se dieron cuenta de que el rastro de pólvora estaba en la mano equivocada. Es decir, se encontraron restos de pólvora y quemaduras en la mano izquierda de Nancy y ella era diestra. Además, la bala entró por la sien derecha. Esto descartó completamente la teoría de autoeliminación. Los rastros de pólvora y quemaduras en esta mano izquierda dieron a entender que lo que hizo Nancy con esa mano fue protegerse. Por lo visto llevó la mano hacia su cabeza para tratar, lastimosamente en vano, de no recibir el disparo. Otro detalle muy importante es que el arma en cuestión se encontró envuelto en una bermuda ensangrentada bajo la cama de Jaime Sade. Este revólver de calibre 38 pertenecía nada menos que al mismísimo Jaime y era de la marca Llama. Se encontró el 1 de enero y dado que faltaba una bala, se determinó que esa era el arma homicida. Desde ese momento, Jaime Sade se convirtió en el sospechoso número 1 de esta investigación. Cuando Nancy falleció luego de luchar por su vida durante 8 días, le hicieron la autopsia a su cuerpo y además de la herida de bala que recibió, encontraron rastros de líquido seminal. También marcas en el cuerpo que demostraban que fue agredida y abusada sexualmente, y no solo por una persona sino por lo menos por 2. Los golpes los tenía en muchísimas zonas del cuerpo como en sus muslos, sus partes íntimas, brazos y piernas. Además, tenía algunas uñas rotas y debajo de sus uñas se encontraron restos de tejido humano. Era evidente que Nancy intentó luchar para defenderse de alguien. No sé si recuerdan que les dije al comienzo, pero Nancy llegó desnuda y envuelta en una sábana. Tenía rastros de arena y pedazos como de pasto y hojas en el cabello, como si la habían arrastrado por el piso o la tiraron en algún lugar en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Durante las investigaciones, la familia Mestre recibió informaciones que pensaron les iba a servir de utilidad, pero al final no hizo más que confundirlos. Una estudiante que estaba alquilando en la casa de los Sade se puso en contacto con la mamá de Nancy y le dijo que en la noche del incidente escuchó a varios hombres gritando, también los gritos de una mujer que llamó a su papá y luego un disparo. Lo raro de este testimonio fue que cuando la llamaron a declarar, dijo que no escuchó nada esa noche. ¿Será que alguien la mandó a callar? Los Mestre también recibieron una carta anónima de una mujer, al parecer vecina de los Sade, que dijo ver todo lo que ocurrió esa noche desde afuera y que el no contarlo le remordía la conciencia. Dijo que en horas de la madrugada vio a Nancy muy desesperada y tocando la bocina de la camioneta y que como no le hacían caso, bajó del vehículo, ingresó a la casa y unos hombres, al parecer amigos de Jaime, dijeron algo como que no podían dejarla ir porque iba a contarle a todo el mundo que les vio. Uno de estos hombres iba maquillado, los otros desnudos y al parecer, según la teoría de esta mujer, Nancy descubrió que Jaime y sus amigos estaban involucrados en actividades homosexuales y no querían que se supiera de esto, entonces acabaron con ella. A pesar de que Jaime Sade estuvo desaparecido, en 1996 se inició un juicio por lo ocurrido y la familia de Jaime contrató a una prestigiosa firma de abogados para que lo representara. Pero al poco tiempo desistieron y otro abogado los representó. Finalmente fue juzgado en ausencia y condenado a 27 años de prisión por homicidio y violación y 10 de interdicción.
Esto último se los voy a decir en términos más simples. Significa que la persona en cuestión, en este caso Jaime, pierde la capacidad de actuar en su propio nombre y necesita que un tercero actúe en su lugar, ya sea para tomar decisiones que tengan que ver con su salud, finanzas y otros aspectos importantes de su vida. Para el papá de Nancy, esto significó solo una cosa: tener 27 años para encontrarla. Él no se rindió e hizo algo que fue mucho más admirable. Dedicó su vida entera a encontrar al hombre que le quitó la vida a su hija de esta forma tan despiadada y cruel. Cuando él, como papá, le pidió que por favor cuidara de Nancy ese 1 de enero de 1994. La vida cambió completamente para Martín Mestre luego de este terrible crimen. Él y su esposa se separaron y ella se mudó a España. Su único hijo vivo se mudó a los Estados Unidos. Martín, que era un arquitecto de profesión, pasó a asumir un nuevo rol en su vida. Y tenemos que decir que para él su vida ya tenía poco sentido, porque ya no estaba su hija y también estaba separado de sus familiares cercanos. Se podría decir que asumió como un papel de detective porque se contactó con la policía colombiana y hasta con la Interpol para compartir con ellos toda la información que juntó con los años. Martín incluso se creó perfiles falsos en línea para contactar con los familiares de Jaime. Y como él nunca fue muy bueno para manejar ciertos programas en la computadora, hizo dibujos a mano alzada para mostrar cómo más o menos luciría el asesino de su hija con el paso de los años. Hizo dibujos para ver cómo se vería calvo, cómo se vería con barba, todo esto con la ayuda también de profesionales. Pueden creer que Martín hasta tomó cursos de servicios de inteligencia. Cuando yo les digo que pasó a ser un detective, les estoy diciendo que de verdad el tipo se puso las pilas para convertirse en un detective profesional. Y la verdad que todo esto es súper admirable. Durante más de 20 años, el caso de su hija tuvo varios responsables a cargo y cada vez que una persona nueva asumía el caso, Martín Mestre se presentaba ahí, firme en la oficina de esta persona con su maletín y su carpeta, con los documentos que juntó a lo largo del tiempo. Él se lo tomó, como les dije, como algo a lo que dedicaría su vida. Su trabajo fue digno de una película, fue lo que podría decirse como la verdadera búsqueda implacable. Y gracias a que nunca se rindió y mediante los perfiles falsos que creó, Martín encontró una pista crucial. Descubrió que un hermano de Jaime Sade vivía en Brasil y junto con la Policía Federal de Brasil y la Interpol dieron con una persona con un perfil similar al fugitivo en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Este hombre ya era una persona con una carrera, que trabajaba como médico en un hospital y que inclusive ya estaba casado y tenía 2 hijos. Pero todo bajo otra identidad, la de Enrique dos Santos. ¿Y saben cómo comprobaron si era realmente Jaime? Gracias a un vaso de vidrio. ¿Suena raro? La verdad que sí. Pero cuando descubrieron dónde trabajaba este hombre y registraron su rutina diaria, sabían a qué hora frecuentaba ciertos lugares. Entonces, cuando Enrique dos Santos fue a tomar algo a una cafetería, confiscaron el vaso que usó cuando se retiró, analizaron las huellas y efectivamente ese era Jaime Sade. El hallazgo de este criminal y su detención se dio finalmente el 28 de enero de 2020, 26 años después del horroroso asesinato de Nancy Mariana Mestre. Cuando le confirmaron a Martín que este hombre era Jaime y que por fin lo detuvieron, su felicidad fue tal que llamó a su hijo, Martín Jr., a darle la buena noticia y también llamó a la mamá de Nancy. En este caso fue increíble porque todos estaban buscando justicia y por fin había llegado para Nancy, y todo gracias a un padre que nunca se había rendido. A pesar de que capturaron a Jaime Sade, no todo salió como esperaban de buenas a primeras. Jaime se encontraba en Brasil y en Brasil está prohibida la extradición si el crimen prescribe, y el plazo para que un caso prescriba allí es de 20 años. A Jaime lo encontraron 26 años después. Cuando en Brasil dijeron que no podrían extraditar a Jaime a Colombia, él volvió a su vida normal, entre comillas, pero intentó huir con ayuda de su familia hacia el estado de Alagoas.
Y si se preguntan cómo fue para que la familia lo ayudara a huir y no lo entregara, sabiendo la condena que tenía encima por el tremendo crimen que había cometido, les cuento que de esta familia no se sabe mucho, pero brindaron un testimonio para un periódico en el que dijeron que ellos estaban al tanto del pasado de este hombre y que para ellos él no era culpable. Dijeron que Jaime era un buen esposo y también un buen padre. Esto fue un golpe muy duro para la familia Mestre, pero afortunadamente, según la legislación brasileña, si la persona comete otro delito después, se interrumpe la prescripción del primero. Y les recuerdo que Jaime cometió otro delito, el de falsificación de identidad y documentos. A pesar de todos sus intentos, Jaime Sade finalmente llegó a Colombia el jueves 11 de abril de este 2024 y en un gesto simbólico en contra de la violencia de género llevó unas esposas de color lila. Jaime debería cumplir una condena de 27 años en la penitenciaría de El Bosque por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, pero esta pena se redujo a unos 16 años aproximadamente por el tiempo que pasó mientras se lidiaba con el tema de la extradición. A Sade se le realizó una revisión médica cuando llegó a Barranquilla y se supo que sufría de hipertensión, diabetes y que también tenía problemas de vista. Si bien Jaime hoy está tras las rejas, hay una pregunta sin respuesta. ¿Quién más abusó esa noche de enero de 1994? Porque se encontró más de un perfil de sangre en los restos que encontraron durante la autopsia de Nancy, pero luego de 30 años solo hay un culpable pagando por el crimen en prisión. En enero de 1994, el papá, la mamá y el hermano de Nancy pasaron los primeros días del año junto a ella. Durante esos 8 días en los que ella nunca recuperó la conciencia, le rezaron, le cantaron canciones y le agarraron de la mano hasta que finalmente, en palabras de sus propios padres, se la entregaron a Dios. Se despidieron de Nancy Mariana porque se la quitaron de una forma terrible, pero la honraron con todo el amor que tenían para ella. ¿Escucharon alguna vez un caso tan fuerte como este, en el que un familiar le dedicó su vida a una investigación? Espero sus comentarios aquí abajo. Hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.